Carrillo nos habló muy bien de estadísticas y datos mundiales sobre los errores de medicación. Aquí, para continuar un poco con esto, yo quiero comentarles en este libro, que igual ya nos habló de errar es humano, hay unos datos muy interesantes. Entre ellos dice que los errores relacionados con la medicación constituyen un grave problema sanitario con importantes repercusiones asistenciales y económicas. Si ven, aquí observamos que 44,000 a 98,000 muertes al año ocurren por este tipo de errores, y son más que las causadas por accidentes automovilísticos, por cáncer de mama o incluso por SIDA. 2 de 100 ingresos son eventos adversos que fueron prevenibles. Y bueno, aquí el comparativo, que igual ya nos hablaban de la aeronáutica, la probabilidad de que un pasajero salga lastimado en un vuelo es de 1 en 1,000,000. Sin embargo, en un hospital, el que un paciente tenga o en él ocurra un error es de 1 de cada 300. Si ven este dato, pues si lo ponemos al revés, yo digo, no me subo al avión. Y también en cuanto a costos, por cada error prevenible se estima $4,700. Bueno, ahora, a partir de estos datos generales, y también como el doctor ya muy bien nos explicó la parte del iceberg, yo quise aquí mencionarles la pequeña punta que vemos, pues son las consecuencias, que muchas veces son errores o daños visibles o graves, incluso letales. Y pues por lo mismo son fáciles de identificar y difíciles de ocultar. Sin embargo, la parte de aquí abajo, el verdadero problema, mucho cuenta los errores potenciales, leves y moderados, que precisamente aquí radica también el poder prevenirlos. Bueno, y ahora aquí para ustedes, ¿qué hay con la parte de anestesia? Ya hablamos de los errores a nivel mundial, en cuanto a todos los tipos de medicamentos, principalmente los medicamentos de alto riesgo. En anestesia hay un riesgo importante de sufrir un error, principalmente por estos datos fueron tomados de estas referencias. Aquí vemos que ocurre un error de medicación por cada 133 procedimientos anestésicos. Ustedes juzgarán el número. Esta otra parte, la proporción de
que causa efectos adversos es mayor en esta área comparado con otras. Y nos preguntamos por qué es esto. Pues es por el tipo de medicamentos que se utilizan. Son medicamentos de alto riesgo y son los que el pan de cada día para todos ustedes. Se estima también que 1 de cada 20 errores registrados en la parte de anestesiología es grave y 1 de cada 250 resulta mortal. Aquí en este otro dato, que casi no se ve muy bien, se enfocan a la parte de errores en cuanto a el envasado, al etiquetado. Y precisamente a nivel mundial han salido una serie de recomendaciones de las que vamos a hablar más adelante. Este es el proceso de uso y gestión de medicamentos, como ustedes ya lo conocen, es un largo proceso que para los médicos o las enfermeras no se limita a la parte de solo administrar o a la parte de dosificar, etc. Va desde la selección, procuración de los medicamentos en un hospital, el almacenarlos, la parte de la prescripción por los médicos, transcripción en el caso de los residentes. Si ven, es un largo proceso. La dispensación, la preparación, hasta que llegamos a la parte de la administración. Aquí, como se los puse aquí, es la última oportunidad que tenemos para detectar un error antes de que le llegue al paciente. Una vez administrado el medicamento, pues ya no hay marcha atrás. Posteriormente, pues tenemos la eficacia y seguridad, que también aquí va de la mano con los efectos adversos de los propios medicamentos, y educación al paciente. Este es el proceso de uso de medicamentos de manera general, como todos lo conocemos, pero las fases de mayor riesgo en el área de anestesia van a ser estas. La parte de preparación, ustedes bien lo saben, en los quirófanos. La parte de administración, hay falta de estandarización, no hay protocolos. También la parte de etiquetado, que es hablar de algo que no existe. Si bien nos va, como comentaba el doctor, decimos, ay, en la jeringa de 1 mililitro tengo tal medicamento, en la de otra tengo otro, o en la bolsa de un lado tengo este medicamento y en este otro el antagonista o algo así. Y las vías de administración. Entonces, hay una falta de estandarización de estos procesos y es a lo que nos vamos a enfocar. Como ustedes también bien saben, en los hospitales recientemente se han homologado ya los estándares de acreditación por la Joint Commission ahora ya el Consejo de Salubridad General los ha tomado, y dentro de el capítulo de medicamentos tenemos estos que se enfocan a la parte de principalmente etiquetado y almacenamiento, que es de lo que vamos a hablar. Si ven, un estándar nos dice los medicamentos están guardados apropiadamente y sin peligro. Son los medicamentos que son utilizados, deben estar etiquetados con precisión, especificando el
contenido, la fecha de caducidad, etcétera, identificados y almacenados y etiquetados apropiadamente. Y realmente, de esto, ¿cuánto hace? Entonces, estas recomendaciones se han dirigido a esta parte, la parte del etiquetado por, que son los puntos críticos. Uno, el etiquetado de las jeringas con medicamentos inyectables. La otra parte, los envases también con este tipo de medicamentos. Y por último, el etiquetado de las vías de administración. ¿Quién de ustedes no ha escuchado que se comete un error por cambio de vía en lugar de epidural paso intravenosa o viceversa? Por lo tanto, hay diferentes organismos que se han preocupado por emitir recomendaciones. Entonces, en 2000, a partir de este año, en enero, el CENSAR, que es el Sistema Español de Notificación, Seguridad, Anestesia y Reanimación, junto con el Instituto para Prácticas Seguras de la Medicación, y usando también referencias de la Joint Commission y a nivel mundial otras instancias, emitieron una serie de recomendaciones, de las cuales les voy a hablar un poco. Para quien lo quiera consultar, estas recomendaciones están en esta referencia y el objetivo de ello fue prevenir errores causados por la falta de identificación de las preparaciones y de las vías de administración, que como ya vimos son los puntos críticos. También en la reciente declaración de Helsinki se habla de la seguridad en anestesia y recomienda que todas las instituciones sanitarias implanten protocolos y proporcionen etiquetas para todos los servicios durante la fase de anestesia. También como otro punto, las directrices de seguridad y la calidad de la práctica anestésica en la Unión Europea indican que estas etiquetas deben tener un código de colores. Ustedes tal vez ya han escuchado o en los hospitales en los que están han observado este tipo de códigos, sin embargo, no están estandarizados, ahorita lo vamos a ver. Entonces, como primer punto, emiten recomendaciones generales para el etiquetado de las jeringas, envases y vías. De manera general, todas, sin excepción, deben estar etiquetados con etiquetas que identifiquen claramente el medicamento. Nunca se debe administrar el contenido de una jeringa si no sabemos qué es. Eso pasa frecuentemente, que sobre las mesitas vemos la jeringa que era, sí era esto, y después no era, si es que ocurrió un evento adverso. También esto es importante, la existencia de protocolos no exime la necesidad de identificar correctamente al medicamento. Si ya ustedes saben que siempre del lado izquierdo está este medicamento y del lado derecho este otro, eso no quiere decir que ya no lo vamos a identificar correctamente.
la preparación y el etiquetado correspondiente, también la administración, se recomienda que se haga por la misma persona, porque muchas veces no sabemos, tal vez estaba haciendo lo de otro paciente y creemos que es el que ahorita le toca la medicación. Entonces debe ser la misma persona y sugieren que se administre de inmediato una vez que se prepara. Una vez que ya se prepararon los medicamentos, se deben colocar, se recomienda que se coloquen en la misma posición en todos los quirófanos o en otras áreas donde se realicen los mismos procedimientos, para que si se hace en un lugar y después van a otro quirófano, también sigue el mismo código. Deben estar identificados los destinados a diferentes vías de administración en lugares diferentes para no confundir precisamente. Cualquier medicación que no sea utilizada se debe desechar. Y por último, también lo que se administra, documentar, porque esa va a ser una fe de lo que estamos nosotros administrando. Y como recomendaciones complementarias manejan la doble verificación, como bien decía el doctor Carrillo, que si en el McDonald's nos dicen, le repito la orden, y es un alimento, y siempre repiten todo, desde el alimento, la bebida. Entonces, ¿por qué no hacerlo con los medicamentos y más medicamentos que son de alto riesgo? Por otra parte, en cuanto a las jeringas, esta serie de recomendaciones ya nos especifican, incluso las etiquetas, cuánto deben medir, qué colores deben llevar, y ahorita les voy a hablar de esto. Deben tener este tamaño, longitud, que el adhesivo no se despegue, el papel adecuado para poder escribir sobre ellas. El color, ahorita lo vamos a ver, se deben ajustar a una escala de colores que se llama Pantone, algo así como, no sé si alguno lo haya escuchado, pero mundialmente ya se estandarizó, es una gama de colores, que el amarillo número 10, el rojo 181, porque en el mundo así se van a etiquetar esos medicamentos y así ya se hace. Por ejemplo, los relajantes musculares, nos dice que es de el Pantone, el rojo número tal, y los antagonistas se identifican con líneas diagonales de 1 milímetro intercaladas con líneas blancas para poderlos identificar. Y aquí nos muestran la tabla por grupo terapéutico y el tipo de color que se debe utilizar. El ejemplo, por ejemplo, las benzodiazepinas, como el diazepam, el midazolam, el color Pantone que se debe utilizar es el naranja 151. Y así con los distintos grupos terapéuticos, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Incluso en el mundo ya hay empresas o compañías de etiquetas que ya tienen esta gama y ya lo hacen con este giro hacia el área médica. Antes quizás lo hacían en stickers de otras formas, pero ahora están enfocados a la parte médica. En cuanto al etiquetado de jeringas, también como mínimo debemos poner el nombre genérico, la concentración del medicamento por mililitro, como en este ejemplo, 5 miligramos por mililitro. Nunca expresar como proporciones, como aquí podemos ver, 1 en 1000, 1 en 10,000. ¿Por qué? Porque también ya después de mucho tiempo se ha visto que existen errores por la mala interpretación. ¿Cuántas veces las notas no son legibles si no hay una transcripción por computadora? Y estamos diciendo, ¿qué dice? ¿Es cero? ¿Es punto? ¿Es una U? Entonces,
También ahorita les voy a hablar de estas recomendaciones que ya se han emitido. Y también tener cuidado con estos medicamentos. En el mundo los llaman así como sound alike, look alike. Quiere decir que muchas veces se escucha igual, pero son diferentes. Por ejemplo, prazolam con prazolam, que solo cambian una letra y si nosotros lo escuchamos y si no se hace el doble cotejo que ya mencionamos, pues se pasa un medicamento por otro. Y también los que a la vista son muy similares. ¿Quién no ha visto también una solución salina con un metronidazol que son muy parecidos, o del mismo medicamento las distintas concentraciones, ¿no? Que si son de 0.5, de 1, y que visiblemente son iguales? Entonces aquí les pongo algunos ejemplos, como la epinefrina, efedrina. Lo que se sugiere también es remarcar, ya sea con mayúsculas o con otro color, las iniciales que son propensas a, digamos, a la confusión, como hidroxicodona, oxicodona, fentanilo, sufentanilo. O sea, ante una situación crítica o rápida, pues estamos propensos a cometer este tipo de errores. Esto es lo que les comentaba sobre las unidades. Hay ya unidades aceptadas internacionalmente que debemos sustituir y que muchas veces son las practicamos. En particular debemos evitar la MIUP para microgramos. ¿Por qué? Porque si se hace mal, como les decía, puede parecer una U, un 0. Y se emplean en su lugar también microgramos, o de preferencia la palabra completa, porque igual este microgramo, si escriben mal, se piensa que son miligramos y ocurre un error. También evitar, por ejemplo, el uso de cc, de centímetros cúbicos, para referirnos a los mililitros. ¿Por qué? Porque se confunden con ceros. Entonces el Instituto de Prácticas Seguras para la Medicación, también la Joint Commission y otras instancias han ya emitido listas que igual si lo buscan en internet son bien conocidas, sobre este tipo de abreviaturas y las sugerencias que ellos hacen para prevenir los errores en cuanto a abreviaturas. También ahora la parte de etiquetado de los envases con medicamentos, se retoman las mismas características y lo que ya se mencionó para las jeringas, pero ahora aplicado a las bolsas o a los envases ya de infusión. Si ven, el etiquetado actual de los medicamentos en cada uno de los hospitales es distinto, no es estandarizado, tiene muchas limitantes. Si ven, se utilizan colores sí llamativos, precisamente con ese fin se hicieron, para hacer notar que son medicamentos de alto riesgo, pero sin embargo se ha caído en esto, ¿no? Porque si algunas veces se ubica como rojo, se puede confundir con este. ¿Por qué? Porque no están estandarizados o incompletos. Por eso lo que les mencionaba ya del código internacional y los colores que se deben utilizar. Y también pues no solo es responsabilidad del médico, también de las enfermeras que preparan y etiquetan, y de otros profesionales de la salud. Para estos casos, lo mínimo que debe contener una etiqueta es igual el nombre genérico, la cantidad, en el volumen total del fluido, también el envase expresado también en mililitros, para que tengamos la concentración final, porque no es lo mismo poner 5 miligramos, sí, pero en cuánto, en 100, en 1000 o la mitad de eso, etcétera. Nunca expresar igual lo que ya les mencioné en proporciones. El nombre completo del paciente, también lo que se menciona de la identificación correcta del paciente, utilizar un segundo identificador, no solo el nombre, también la fecha de nacimiento, otro dato. Y siempre que proceda, si se tiene un fármaco en infusión, pues colocar la vía, la velocidad, el tiempo de infusión, la fecha y la hora de preparación. Esto es importante para medicamentos que no son estables ya en su diluyente, saber cuánto tiempo pueden ser todavía viables, y esto de la mano con la efectividad de ellos y la estabilidad.
Y por último, también la parte de etiquetado de vías. Se deben identificar todas las líneas y accesos, hacen énfasis en estas, epidural, intratecal e intraarterial. También emiten tamaños y características específicas para estas etiquetas. Deben ser más o menos así para las líneas, como para que no se cubra, si se logre ver, se tiene que poner como una especie de banderilla. Y los colores también ya son específicos. Para el caso de la vía epidural es un Pantone amarillo, intratecal también, intraarterial un Pantone rojo 1787, de lo que les comentaba de esta gama que ya está bien estandarizada. Y a la hora de colocar la etiqueta, se debe poner no solo una o en la bomba o en la bolsa donde se prepare, sino en el extremo proximal, que es el lado donde está el paciente, el extremo también distal, en el envase, y además de eso la bomba de infusión. Y bueno, por último, quiero ponerles un esquema de que ya hablamos de las recomendaciones, pero si ocurrió un error, ¿qué hacer? Como decía ya el doctor, siempre queremos ocultar lo negativo, pero pues primero lo que se debe hacer es de inmediato revisar al paciente, que es lo que importa, revisión clínica, después notificar de inmediato, bueno, en este caso al médico responsable adscrito o si son ustedes mismos, realizar las acciones necesarias para minimizar el daño, para si se puede revertir el efecto dependiendo del medicamento que se haya utilizado. Y por último, la notificación. Esto ya es más la parte documental y ya como estén establecidos en cada uno de sus hospitales. Si se haga una no conformidad, si se reporte un evento adverso a la medicación, un error de medicación, como ya en cada hospital esté establecido. Esto, la notificación es con el fin de analizar el error desde una perspectiva de sistema y no del error o señalar de manera individual a los implicados. ¿Y qué se hace? Se analiza y se evalúa, pero ya en equipo, la gravedad de las posibles consecuencias para el paciente, los medicamentos implicados, la fase del proceso en el que está ocurriendo, quizás nos podemos dar cuenta que es algo específico y que lo podemos limitar de alguna manera. Los tipos de problemas que han sucedido, si se han ido presentando frecuentemente, quiere decir que ahí hay algo. Las causas o factores que han contribuido a que aparezcan y todo con el fin de prevenir. Y bueno, terminamos con este proverbio chino que el error de un momento se puede convertir en el dolor de una vida y si está en nuestras manos prevenir, un error puede ocurrir una vez, pero ya que ocurra una segunda y que nosotros lo sepamos, eso sí ya no tiene perdón. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con Miriam, ella les va a hablar ya más sobre la importancia de la farmacovigilancia.